La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Este año se está celebrando, como todos ya sabemos, el 50 aniversario de mayo del 68 en París. Es una fecha como muy simbólica para todo el Occidente, especialmente para la Europa occidental, aunque también para los Estados Unidos y para los países de Sudamérica, que en el mayo del 68 encontraron, los jóvenes de aquella época, estoy diciendo, encontraron una inspiración revolucionaria. Se produjo en mayo del 68 también en lugares como México y, por supuesto, en los Estados Unidos, en California y en otras partes de Estados Unidos como Washington, por ejemplo, porque los jóvenes estadounidenses lo que hacían era protestar contra la guerra de Vietnam. Fue también la época del movimiento hippie, de la contracultura, de los grandes grupos de rock and roll, o los primeros por lo menos grupos de rock and roll, o grupos grandes ha habido muchos más a lo largo de los últimos 50 años. Pero vamos, que se está celebrando todo eso en torno a mayo del 68, que fue el movimiento que quizá el que capturó más no lo sé, el Zeitgeist, esto que dice en alemán, el espíritu del tiempo, pero no fue el único 68. Es decir, que aquel año, un año clave en la historia del siglo XX, dio mucho de sí. Y hubo revueltas en Occidente, hubo revueltas en París, hubo revueltas en San Francisco, hubo revueltas en Washington, hubo revueltas en Ciudad de México, pero también se produjo una revuelta, podemos llamarlo de esta manera, una revuelta más que emanó desde el poder, curiosamente, al otro lado del telón de acero. Me refiero a Praga, la capital de la entonces Checoslovaquia, todavía existía, que desde aproximadamente principios de aquel año hasta finales, porque duró prácticamente todo 1968, aquel país se declaró en rebeldía al bloque del Este, a la Unión Soviética, y no es que se declarasen desde abajo, sino que se declaró el propio gobierno de una manera un tanto fina y disimulada, aunque frontal. Bien, este mayo del 68 del Este, este mayo oriental, más conocido como la Primavera de Praga, también se conmemora este año. No se le está dando quizá tanta importancia como al otro, pero en el este de Europa, es decir, de Alemania para allá, sí que se les recuerda, especialmente los checos y los eslovacos, obviamente, hoy ya Checoslovaquia son dos países, se les recuerda mucho. Y la verdad es que la historia de la Primavera de Praga es una historia bien bonita, que por unas cosas u otras no se conoce tanto como la del Mayo francés, pero no deja de ser una historia llena de buenas moralejas, que eso es lo que vamos a ver hoy en la Contrahistoria. Los oyentes más jóvenes de ese programa probablemente no sepan, bueno, si lo saben porque los oyentes de la Contrahistoria, ya sean jóvenes o mayores, son gente muy culta, de eso no me cabe la menor duda, entonces saben la mayor parte, creo que prácticamente todos, que existió un país llamado Checoslovaquia. No existió mucho tiempo, desapareció en el año 1993 exactamente, yo sí recuerdo cuando desapareció. Bueno, más que desaparecer se convirtió en lo que es hoy la República Checa y la República Eslovaca. Es fácil de seguir el curso a ese país desaparecido, que se partió en dos países que hoy existen. Son dos países por lo demás muy prósperos, ambos dentro de la Unión Europea, y bueno, Eslovaquia incluso está dentro de la zona euro, es decir, son países que se pueden visitar y que están muy bien. Y por cierto, ambos preciosos. Bien, pues Checoslovaquia, que existió entre la Paz de Versalles, entre 1919-20, cuando se constituye como Estado, había nacido como un fruto había pertenecido en el pasado, lo que es hoy Chequia y Eslovaquia, habían pertenecido al Imperio Austrohúngaro, nace en ese momento y desaparece después de la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética. Entre medias, se consolidó este Estado en el corazón de Europa, tenía forma de flecha, tuvo dos etapas, antes de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, con una pequeña variación de territorio, los Rutenia, que era el extremo oriental de Checoslovaquia, pasó a formar parte de Ucrania después de la Segunda Guerra Mundial, pero pues en todo lo demás las fronteras más o menos se mantuvieron aproximadamente iguales durante sus 70 años de historia. Miren, un país que hoy es próspero, y son dos países prósperos, pues son países de gente muy industriosa,
con una tradición además de industria muy que se asienta ya o hay que ir a buscarla en el siglo XIX, especialmente la República Checa. Y en tiempos de la Unión Soviética, en tiempos del bloque del Este, era algo parecido, la Checoslovaquia popular, la República Popular de Checoslovaquia, era algo parecido a la perla del zar rojo. Los soviéticos estaban encantados con ella. Era, a diferencia de otros países del este de Europa, que eran países rurales y atrasados, léase por ejemplo el caso de Rumanía o de Bulgaria, los checoslovacos podían presumir de ser una auténtica potencia industrial, que en poco o en nada tenía que envidiar a potencias industriales de la Europa occidental, como podían ser Bélgica o Holanda o incluso Alemania. En el año 1938, si vamos a lo que producían antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que nos encontramos es que los checoslovacos tenían unas rentas per cápita similar a la de Austria. Era realmente un país rico y muy superior a la de Italia. Era una república pequeñita, pero clavada, como ya he dicho antes, como una saeta en el mismo corazón del continente, pero que tenía un montón de ventajas, aparte de una tradición industrial. Y es que disponía de buenas minas de carbón que estaban en Ostrava y siguen estando todavía, algunas ciudades industriales que aún se mantienen, y luego tenían otra peculiaridad, y sí, la sigue teniendo porque las fronteras se mantienen, pero las tenía entonces, y es que Checoslovaquia era el país del este, con la excepción de Alemania Oriental, obviamente, que mayor fachada fronteriza presentaba con Occidente. Hungría también hacía frontera con Occidente, con Austria exactamente, pero no tan grande. No había ningún otro país del bloque socialista que hiciese tantos kilómetros de frontera con los países occidentales, en este caso con la Alemania libre, con la Alemania federal y con Austria. Es decir, si nos fijamos hoy en el mapa, que tampoco ha cambiado tanto, vemos que está emparedada geográficamente entre los estados federados de Sajonia, el de Baviera, el que está al sur de Sajonia, y después de Austria. Y además esto, claro, no era casual, por tradición. La República Checa, especialmente, o Chequia, se había convertido en algo así como una especie de Alemania en miniatura. Había habido en el pasado muchos alemanes. Allí los Sudetes, por ejemplo, los famosos Sudetes, era una zona de la actual Chequia que estuvo poblada por alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Por estas cosas, ya sabéis, de los movimientos de población por causas étnicas, pues se les sacó a los alemanes de allí o a la población de habla alemana. Pero los alemanes de la República Checa, de la actual República Checa, habían vivido allí durante cientos de años y habían marcado mucho, incluso diría que el paisaje no, porque el paisaje es que es prácticamente idéntico al de Alemania, pero sí lo que era la arquitectura, ¿no? Y por ejemplo vamos a lugares de esa zona como Karlovy, que es una localidad balneario preciosa en los Montes Metálicos, y nos da la impresión de que estamos en Alemania. Claro, es que también es cierto que la hicieron los alemanes. Se llamaba en aquel entonces, cuando la fundaron los alemanes, se llamaba Karlsbad. Bueno, el baño de Carlos, ¿no? El spa de Carlos, donde iban los nobles alemanes de tiempos pretéritos, pues allá pasar unos días y relajarse. Bien, pues todo esto era la Checoslovaquia, todo esto lo había heredado la Checoslovaquia comunista. Tenía un desempeño económico bastante bueno. Y además la industria, que ya había existido antes, pues lo que hizo fue mantenerse, ¿no? Esto Stalin lo supo desde el primer momento. Para él, Checoslovaquia era uno de los premios gordos de ganar la guerra mundial. Es decir, sabía que le había tocado la parte de Europa más pobre, a diferencia de los americanos, que se habían quedado, entre comillas, con Francia, con Holanda, con Bélgica. Con la parte más rica de Alemania, pues los soviéticos se tenían que conformar con zonas atrasadas, como podía ser puesto de Rutenia, que hablaba antes, o Bulgaria, o Rumanía, y esto era una especie de premio de consolación. Una de las primeras cosas que hicieron los soviéticos allí fue saquear el país, cosa que hicieron también con Alemania del Este. Se llevaron las fábricas completas, se llevaron mucho profesional, pero claro, eso tampoco tenía mucho sentido en el largo plazo porque implicaba que el país no se iba a conseguir desarrollar nunca y los checos iban a pasar hambre y al final no querrían ser comunistas ni querrían tener una república popular. Así que, una vez pasados los primeros momentos, los de la venganza, los soviéticos promovieron que la República Popular de Checoslovaquia se terminase pareciendo al Estado comunista industrial perfecto. Algo muy similar a lo de Alemania del Este. Iba a ser un Estado postal. Un país lleno de fábricas, que ya las tenía antes de la guerra, que habían producido más bienes de máxima calidad,
Bueno, pues eso recreado ya con un sistema de producción típicamente comunista. Y con el comunismo ya institucionalizado, con sus planes quinquenales, etc. A partir del año 1948 se implantó ahí en Checoslovaquia un régimen de partido único, con todo lo que eso implica. Policía política, prohibición de salir del país, economía planificada, en fin, planificada conforme a las directrices que marcaba un organismo central. Rusia, bueno, la Unión Soviética era el Gosplan, bueno, pues en la Checoslovaquia comunista tenían otro. Es decir, le iba a tocar, en cierto modo, ser la gran fábrica, la gran factoría del campo socialista. Es decir, las fábricas que no habían sido trasladadas a la URSS fueron cosas que no les habían quitado, pues las otras fueron confiscadas a sus dueños y a su frente colocaron a burócratas del partido, que eran muchas veces, bastante a menudo, inútiles rematados, que no sabían gestionar una fábrica ni de lejos, pero que eran políticamente confiables. Esos son los riesgos de la economía planificada desde el gobierno. La idea de los estrategas económicos de Moscú, de la Unión Soviética, era que Checoslovaquia fabricase bienes de capital, no tanto bienes de consumo, que a su vez sirviesen a las industrias de otros países del bloque. Es decir, que fabricasen grandes bienes de capital, qué sé yo, un bien de capital, tornillos, por ejemplo, para que luego se empleasen en la fabricación de automóviles en otro país del bloque, en la misma Unión Soviética o en Polonia o en la propia Alemania del Este, ¿no? Era un poco la idea que tenían. Y para eso crearon planes quinquenales, que desde el principio perseguían incrementar ese tipo de industrias, que, como bien sabemos, por su propia naturaleza, son estas de bienes de capital, son industrias de gran tamaño, que precisan de gigantescas plantillas. El caso de las acerías, pues es clarísimo, no se puede fabricar acero con una plantilla de 10 personas. Estas grandes inversiones son muy intensivas en capital, ese tipo de fábricas. Y así lo que sucedió en Checoslovaquia, que no estaba previsto, era que una economía que era muy rica, muy compleja, muy diversificada, una economía muy próspera, tan rica como la austríaca de antes de la guerra, pues se especializó en un monoproducto dirigido desde la Unión Soviética, una serie de bienes para colocar en otras partes del Imperio Rojo. Esa era su función. El planteamiento, como veis, era, en cierto modo, delirante y alejado de la sensatez económica más elemental. Y esto, de primeras, provocó un crecimiento económico salvaje, que, acto seguido, apenas 10 años después, le siguió una crisis económica muy pronunciada, ya en los años 60. Es decir, que el sistema soviético no terminaba de funcionar. No lo hacía en la Unión Soviética, pero tampoco lo hacía en Checoslovaquia, que no se podía planificar tanto. Y esto lo descontaron rápido en Praga. Los comunistas checos o checoslovacos lo creían en una palabra. Decían, bueno, esto no nos termina de funcionar, así que pensaron en hacer algunos ajustes, algunos cambios para que los checos, para que sus propios súbditos no perdiesen la confianza en el socialismo. En 1966, es decir, justo cuando habían pasado 20 años desde el fin de la guerra, el Partido Comunista de Checoslovaquia anunció un paquete de reformas económicas que consideraban que era imprescindible, pues porque la economía del país estaba paralizada después de unos años de mucho crecimiento. Empezaban a faltar comida en las tiendas, había colas. Los checos veían que, con amargura, como al otro lado de la frontera, en Baviera, por ejemplo, o como en Austria, que estaba cerca, pues vivían mejor. No es porque pudiesen salir del país, que ya no lo podían, pero sí se lo contaban. Y aparte siempre llegaba algo de información hasta Checoslovaquia. A fin de cuentas estaba justo enfrente. Muchos checos hablaban alemán y podían leer periódicos alemanes o austriacos. Por supuesto, escuchaban Radio Libre Europa, donde les contaban las cosas, veían algo de televisión, algo había llegado, algo de cine. Bien, era la época de Milan Kundera, por ejemplo, que terminó exiliándose en París, un escritor checo bastante bueno, de La insoportable levedad del ser, un novelista checo. Bueno, el hecho es que el Partido Comunista del país no quería perder el momento. Si esto al final, de una manera u otra, se van a terminar rebelando, como pasó en Hungría en el año 56. Así que este paquete de reformas económicas le dieron en llamar Nuevo Modelo Económico. Ahí se rompieron la cabeza. El nuevo modelo económico, o por sus siglas, las siglas originales eran en checo, yo os lo digo en español, eran NME. El NME buscaba restringir el papel de la planificación central. Vieron que
bueno, que quizá venía algo viciada y que no era la mejor, ¿no? Que había que dejar un poco en manos de las empresas y no tanto en las del burócrata que estaba en Praga. Bueno, aunque en este caso no solo estaba en Praga, sino que también estaba en Moscú, en el Gosplan. Esto mejoraría, según ellos, pues la eficiencia de las empresas y acabaría con algunos vicios que se habían implantado en la industria checa, como era, por ejemplo, el igualitarismo salarial. Era un problema, es decir, ganaba lo mismo el director, o querían que ganase lo mismo el director que el que barría el almacén, lo cual nos puede parecer muy justo, pero no lo es en absoluto, porque el director de una fábrica tiene más responsabilidad que el que está barriendo el almacén. Es decir, deben existir siempre méritos y debe ir atado el salario a la productividad. Cuanto más produzcas, más trabajes, más tiempo le dediques, pues es justo que ganes más. Bueno, esto lo entendían estos reformadores checoslovacos. Este programa nunca se llegó a aplicar, este paquete, el nuevo modelo económico, nunca se llegó a aplicar en su integridad, pero sí trajo aires muy vivificantes para la atmósfera de la época, la atmósfera que respiraban los checoslovacos en aquella época. Bien, esto además dio pie a otra cosa que no estaba prevista. Lo de la economía sí estaba prevista y los soviéticos estaban dispuestos a hasta incluso levantar un poquito la mano, que solo fuese porque, como os decía al principio, Checoslovaquia era la perla del zar rojo. Pero los checos entendieron, bueno, checos y eslovacos, cuando digo checos lo digo por abreviar, obviamente, lo digo por si algún eslovaco me escucha, que es posible, incluyo a ambos, vieron que si la economía se podía reformar, ¿por qué no introducir reformas también en el sistema político? Que era muy exclusivamente podía estar el Partido Comunista, era más opresivo por naturaleza, y eso lo pensó mucha gente. Además, el descontento se palpaba en la calle, y esto no tardó en ascender hasta la cúpula del poder. Un poder que el Partido Comunista pues detentaba en régimen de monopolio. En principio no había nada que temer, es decir, no penséis que se organizó una rebelión por todo lo alto. Pero había precedentes peligrosos. El caso de Hungría, del que os acabo de hablar, del año 56, o la rebelión de los albañiles del año 1953 en Berlín Este. Es decir, que algo tenían que hacer por si acaso. No fuese a ser que el diablo se pusiera a enredar y al final tuvieran que lamentar algo más grave. Así que en enero de 1968, habían pasado 2 años desde que hicieron público aquel programa económico, el nuevo modelo económico, el NME, el Comité Central del partido obligó al presidente checo de entonces, se llamaba Antonín Novotný, un comunista checo de los tiempos heroicos, le obligaron a abandonar el cargo, que ya era mayor y tenía que dejar de ser presidente y de ser secretario del partido, que se tenía que rejuvenecer la cúpula, en una palabra. Y en su lugar colocaron a un tipo llamado Alexander Dubček, que era un eslovaco de 20 años más joven que Novotný y famoso en su región natal por ser amigo de reformas y de modernizaciones. Es decir, era relativamente célebre en Eslovaquia. Dubček entonces llegó y sorprendió. Fue algo que no estaba previsto tampoco. Él quería dirigir el partido, pero no el gobierno. Eso era romper con la tradición comunista, que fusiona por la cumbre ambas instituciones. El partido y el Estado vienen a ser lo mismo. Entonces lo que hizo es decirles, no, yo quiero el partido, que realmente es la madre nutricia de todas las políticas de gobierno, pero que el día a día del gobierno lo traiga otra persona. Y se trajo a un tipo llamado Ludvík Svoboda, que era un militante comunista veterano, que primero había combatido en la guerra y luego había sido hasta purgado por Stalin, lo único que Stalin ya llevaba muchos años muerto, y habían conseguido restituir a muchos de los que había purgado Stalin, no solo en Checoslovaquia, sino en otros países. Y con Svoboda pensó además, y con acierto, que iba a poder constituir un tándem bastante eficiente. Yo me encargo de la parte del partido y es Svoboda que se encargue del día a día en el gobierno. Entonces, la idea que tenían, o la idea que le propuso a Svoboda, era trasladar el relativo éxito del nuevo modelo económico al terreno de la política. Su idea era, y esto es textual, era crear un nuevo modelo de sociedad socialista profundamente democrática y adaptada a las circunstancias checoslovacas. Eso era una idea pues, honorable, perfectamente honorable, pero claro, no sabían lo que les esperaba al otro lado de esta frase. Es decir, que en ese punto, justo cuando pusieron el punto final a checoslovacas, llegó la sorpresa. La sorpresa era que, por primera y única vez en la historia del comunismo, un discurso, un artículo oficial, un texto oficial, tuvo una aplicación práctica.
Es decir, una declaración de apertura. Muchos la habían hecho, no hay más que leer las constituciones de aquellos países que consagraban todas las libertades posibles, pero luego la realidad es que no tenían ninguna. De la Unión Soviética oficialmente se podía salir del país, pero el hecho luego es que no se podía salir, y como eso muchas cosas más. Pues no, esto se tradujo en un programa de acción llamado así. Como veis, los checos son ingeniosos para muchas cosas, pero no para poner el nombre a los programas de gobierno, que este era un plan de liberalización bastante ambicioso, que incluía libertad de prensa, libertad de expresión, que no existían en la Checoslovaquia comunista, libertad de asociación, libertad de movimientos. Es decir, que un vecino de Bratislava pudiese cruzar la frontera, pudiese cruzar el Danubio e ir a pasar el día a Viena, que están muy cerquita. Es decir, los checoslovacos iban a poder, por primera vez en 20 años, decir en público lo que les viniese en gana. Y si no les gustaba el país, por supuesto, pues siempre les quedaba la opción de hacer la maleta e irse a Alemania o a Gran Bretaña o a los mismísimos Estados Unidos, si conseguían entrar y que les dejasen quedarse a trabajar. Bien, este programa de acción de Dubček y de Svoboda cayó en Moscú como un jarro de agua fría. Aquello era directamente intolerable. No podemos imaginarnos a Brezhnev, que era el nuevo premier de la Unión Soviética, debió removerse el asiento cuando se enteró de lo que estaban haciendo en Praga. Es decir, no podía creer que eso estuviese sucediendo delante de sus propias narices. Fue tal su sorpresa y su enojo que ni siquiera le llamó a capítulo en el Kremlin, que es lo que hacía con los líderes de Europa del Este cuando se pasaban. Le hizo llegar un mensaje, pero yo creo que si lo llama al Kremlin, lo manda a un gulag directamente. Le hizo llegar un mensaje a través de un comunista húngaro muy famoso entonces, se llamaba János Kádár, que fue con el mensaje del siguiente, además se lo dijo así, János Kádár a Dubček, le dijo: ¿de verdad no sabes la clase de gente con la que estás tratando? La clase de gente se refería a su propio pueblo, es decir, a los checoslovacos. Los húngaros lo sabían porque esa clase de gente, entre comillas, eran los propios húngaros que se habían levantado contra ellos. Es decir, el consejo que le había dado János Kádár no era malo. Los comunistas húngaros lo habían padecido. Es decir, cuando vieron que el mensaje había alcanzado la calle y esta idea de Dubček había alcanzado la calle, pues claro, esa clase de gente, de nuevo entre comillas, a la que temía el partido, se levantaba. Y es exactamente lo que pasó en Checoslovaquia. A partir de aquí ya los acontecimientos se precipitaron uno sobre otro a una velocidad vertiginosa. Es más, a estas alturas de año ya, de 1968, Checoslovaquia era lo más parecido a una botella de gaseosa, una botella agitada de gaseosa, visualizad la imagen, a la que acababan de quitar el tapón. Partidos que habían sido ilegalizados en los años 40, en 1948, como el Partido Socialdemócrata, pues empezó a reorganizarse públicamente. La gente empezó a hablar de política sin problemas por las calles de Praga o por las calles de Bratislava, es decir, por las calles de las ciudades y los pueblos de Checoslovaquia. Hablaban incluso muchos de introducir elementos de mercado y de competencia, de volver los ojos hacia la iniciativa privada, que era una revolución, como no se había visto en 20 años. Y como, por supuesto, era intolerable que se pudiese ver en un país comunista. No podían hacerlo ni los alemanes del Este, ni los húngaros, ni ninguno. Y más habida cuenta en la propia Checoslovaquia, que, como os he dicho antes, está clavada como una saeta, o sigue estándolo, pero estaba clavada como una saeta en el bloque del Este, en el mismo corazón de Europa. Bueno, pues en ese ambiente burbujeante, por lo demás, de libertad reconquistada, un periodista que se llamaba Ludvík Vakulik, si hay algún checo en eslovaco escuchando, que me perdone mi pronunciación del checo, del eslovaco, porque es nula, no sé muy bien, me limito a leerlo con toda mi buena voluntad, pero no sé si se pronuncia así. Pues este hombre Vakulik publicó un manifiesto que solo unos meses antes le hubiese costado directamente la cárcel. Bueno, la cárcel y una buena ración de palos en comisaría. El llamamiento de Vakulik, de este periodista del que os hablaba hace un momentín, se lo bautizó como el manifiesto de las 2000 palabras. Y en este manifiesto, Vakulik abogaba por la vuelta así directamente a la democracia liberal. Decía, textualmente: la mayoría ha perdido el interés en los asuntos públicos. Solo se preocupan de ellos mismos y de su dinero. Es más, a causa de las malas condiciones en las que vivimos, ya no se puede ni confiar en el dinero. Las relaciones entre las personas se han deteriorado y nadie disfruta trabajando. Esto decía Vakulik. Resumiendo, el país ha alcanzado un punto en el que tanto su salud espiritual
como su carácter han sido arruinados. ¿No veis? Este es un texto que se puede aplicar a casi cualquier país en crisis. Así es como hablaba Vakulik del comunismo checoslovaco. Esto cuando llegó a oídos de Dubček, pues dijo, se nos está yendo esto de las manos, condenó este manifiesto, pero no detuvo a Vakulik, al periodista. Cosa que unos años antes a este tipo, lo hubieran fusilado directamente. Quería a Dubček, cuando le preguntaban que por qué no sacaba a los perros de presa de la policía política, él contestaba que lo suyo era un socialismo de rostro humano. Y que un socialismo de rostro humano pues no puede tener a la policía política persiguiendo a nadie. Es decir, algo muy distinto a lo que se había venido practicando desde la fundación de la República Popular en 1948. Esto obviamente en el Kremlin no lo veían así. Brezhnev estaba francamente preocupado y otro tanto podía decirse de sus vecinos, el polaco Władysław Gomulka o Walter Ulbricht, que era el presidente de la Alemania democrática, que eran los dos de la línea dura, restos del peor estalinismo, pues estaban preocupadísimos porque Checoslovaquia hacía frontera con sus dos países. Y esto podía contagiarse en cualquier momento. Dubček le hacían llevar mensajes, no solo los húngaros, sino los demás. Todo el mundo, te estás pasando, esto va a acabar fatal, pero hizo oídos sordos. En cierto modo podemos encontrar un precedente de Gorbachov aquí. Es decir, de cierta ingenuidad. Pensó que el comunismo era reformable, en una palabra, que se podía mantener el régimen introduciendo cambios, y no, ninguna dictadura es reformable. La dictadura es o la tienes o no la tienes, pero no hay una dictadura con peros. Así que a finales del mes de junio de 1968, solo 2 días después de la publicación del manifiesto de Vakulik, del manifiesto de las 2000 palabras, Brezhnev y el líder comunista checo decidieron reunirse, o por fin alcanzaron a reunirse, a verse en persona. Lo hicieron en Cierna nad Tisou, que es una localidad eslovaca, fronteriza con lo que era entonces la URSS, hoy es fronteriza con Ucrania, y allí el premier soviético Brezhnev salió con los pies fríos y la cabeza caliente. Es decir, le dijo que ya estaba bien, que hasta ahí habían llegado, pero Dubček no se apeaba del burro. Ni en persona, ni por carta, ni a través de terceros. Estaba el tío convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien, vamos. Así que un mes más tarde el Kremlin trató de nuevo de conducir al redil a los mandatarios checoslovacos, que los veía pues poco menos que como una recua de insensatos, que a diferencia de los húngaros 10 años antes, en 1956, pues estaban saliendo con la suya sin necesidad de disparar un solo tiro. Y esto sentaba un precedente peligrosísimo. Claro, la cuestión era peliaguda. Vamos a tratar de ponernos en la piel de Leonidas Brezhnev o de cualquier líder comunista de aquella época, de Gomulka o de Ulbricht, por ejemplo. Bueno, en aquel entonces estaba Honecker ya, a Ulbricht estaba ya defenestrado. Si dejaban a Checoslovaquia en paz, el país no tardaría, era cuestión de años, de pocos años, no tardaría en desvincularse del bloque socialista y en unirse al bloque capitalista, era inevitable. Empezarían primero abriendo la frontera y luego pues ya vendría todo lo demás. Entrarían empresas occidentales desde Austria, desde Alemania, vendrían empresas francesas, británicas, y a la vuelta de pocos años pues el oeste tendría su frontera exterior en la puerta misma de la Unión Soviética. Checoslovaquia hacía frontera con la Unión Soviética, en esa zona de Rutenia de la que hablaba al principio. Es decir, que todo el esfuerzo que había hecho después de la guerra, durante la parte final y después de la guerra, Stalin por dotarse de un cinturón de satélites dóciles, de países dóciles, un colchón, pues habría sido inútil. Y además Checoslovaquia era especialmente estratégica, es decir, que no era Albania, que estaba en un rincón. Era un país que atravesaba todo el bloque del este, como ya he dicho, y lo partía en dos. Es decir, de perderse, de pasarse Checoslovaquia al bloque occidental, pues quedaría partido en dos. Para ir de Polonia a Hungría habría que cruzarla, nada más se podría hacer en avión. No olvidemos que los países comunistas se protegieron con un telón de acero, nunca mejor dicho, con una verja muy alta vigilada por torres. Y los capitalistas, como ya digo, pasarían a tener frontera con la URSS, cosa que no era ni muchísimo menos la intención de los soviéticos. Claro, eso por no hablar de las implicaciones múltiples, de tipo económico, moral, de tipo humano. Es decir, desde la Revolución Rusa el comunismo no había retrocedido jamás, en ningún momento, desde el año 1917. Solo se había conseguido impedir su implantación en España y en Grecia,
pero tras 2 guerras civiles. Nunca había llegado a estar implantado en España ni en Grecia. Precisamente las guerras se hicieron en buena medida por eso. Y luego, por último, y no menos importante, estaba el ejemplo. Es decir, si en Praga se podía beber Coca-Cola o comprar chocolate Nestlé, ¿por qué no habrían de pedir lo mismo en Varsovia? O en Budapest, o en Bucarest, o en Berlín Este, o en Tirana, es decir, en cualquier otro de los países del Este, o en el mismo Kiev, es decir, dentro de la propia Unión Soviética. Es decir, llegados a este punto, ya en el pleno verano del 68, no quedaba otra opción que intervenir. El 3 de agosto, los líderes del Pacto de Varsovia se reunieron en Bratislava, que era entonces y sigue siendo la capital de Eslovaquia. A esa reunión, Brezhnev llevaba ya redactada y preparada una declaración. Una declaración además sobre la que todos los líderes de Europa del Este tenían que prestar juramento. No había posibilidad de salirse. La declaración era muy simple. A ver, tenían que prestar juramento tenían que declarar fidelidad absoluta al marxismo-leninismo y a la voluntad de lucha contra la burguesía y sus agentes. Esto está extraído de aquel manifiesto, de aquella declaración. Bueno, era, como podéis ver, la clásica charlatanería soviética. Pero claro, esta vez no era charlatanería vagua de decirlo por decirlo. Esta vez tenía la intención de servir de amenaza, nada velada, por cierto, y muy clara, a quienes tratasen de desafiar ese orden natural de las cosas sobre el que los soviéticos reinaban y que ellos mismos habían ayudado a traer. Por y que les beneficiaba, obviamente. Lo que entre bastidores fue planeando el ruso era una intervención como la de Hungría, ni más ni menos, simplemente eso, pero una cosa masiva y ejemplarizante. Aunque esta vez no quería hacerlo solo, para que no le acusasen, no le dijesen, claro, es que esto es puro imperialismo ruso. Nos estáis contando que somos todos iguales y que esto es la patria de los trabajadores, de la república y tal. Pero luego realmente aquí mandan los soviéticos que se han montado un imperio tan malo como el de los estadounidenses o peor. La imagen de los tanques soviéticos entrando en Budapest todavía estaba muy fresca, habían pasado 12 años solo. Entonces esta vez Brezhnev lo que les pidió a todos, les obligó básicamente, es a que interviniesen todos se apuntasen. Es decir, que todos los aliados del Pacto de Varsovia se sumasen a la iniciativa, bueno, entre otras cosas para que no se le echasen tampoco encima en la ONU. Es decir, no podían estar criticando en la ONU que Estados Unidos andaba enredado en Vietnam, y lo estaba y mucho en el año 68, y ellos entre tanto invadir Checoslovaquia. Además Moscú no quería volver a ser el malo de la película. De esta manera todos fueron, con 2 excepciones, una fue Rumanía y la otra Albania. Albania porque estaba discutida con Moscú, se había hecho pro-China, y en Rumanía porque Ceausescu jugaba un juego un tanto extraño. Jugaba a ser el líder, en aquel entonces, luego ya supimos todo lo que había hecho, jugaba a ser el líder tolerante del bloque del Este. El resto todos firmaron para participar en una campaña, que tenía que ser militar obviamente, y que arrancaría ese mismo mes, el 20 de agosto de 1968. La invasión se planificó con sumo cuidado, tratando de cubrir todos los frentes posibles. Hasta ese momento, además, poco había que temer porque los checos habían sido pacíficos, muy pacíficos. Pero claro, su reacción al ver los tanques soviéticos y polacos y alemanes entrar a las ciudades era imprevisible. Podían entonces echar mano de un arma y que se organizase allí la marimorena, una guerra en toda regla. Así que se tomaron precauciones extraordinarias. Una de ellas fue trasladar a un batallón vestido de paisano por avión hasta Praga. Esta es genuina, esta es de película. Es decir, mandaron un batallón completo, lo mandaron como si fueran viajantes de comercio hasta el aeropuerto de Ruzyně, que es el aeropuerto de Praga, y allí tomaron el aeropuerto y movilizaron a todos los que trabajaban en el aeropuerto y prepararon el aterrizaje, la torre de control y demás, para varios Antonov que venían ya cargados con artillería y tropas de élite llegadas desde la Unión Soviética. Una vez estuviese controlado el aeropuerto principal de Praga, entraría el segundo ejército polaco desde el norte, desde Silesia, y después vendrían unidades húngaras desde el sur y germano-orientales desde los antiguos Sudetes. Una auténtica pinza, era imposible escapar de una cosa así.
Y luego ya, cuando estuviese todo eso controlado desde el este, desde la frontera con la Unión Soviética, llegaría el plato fuerte, la cosa seria. Es decir, Brezhnev había previsto que en Rutenia se concentrase un número de tropas considerable. Eso, por si acaso, para sofocar con rapidez y con la mínima sangre posible cualquier heroísmo que pudiera presentarse en Praga o en Bratislava. Es decir, tenían miedo de que pasase algo y, en el caso de que sucediese, querían frenar la sangre, dejar que la sangre chorrease el menor tiempo posible. De hecho, esta operación aliada, pues fue una operación no solo soviética, sino también, como ya he dicho, húngara, alemana, germano oriental, polaca. Fue la mayor operación con carros de combate que jamás se ha visto, o que jamás se había visto hasta ese momento, más que en la Segunda Guerra Mundial. En la primera oleada entraron 406.000 tanques, acompañados de 185.000 soldados. En la segunda se sumaron a los anteriores otros 6.300 tanques y 400.000 soldados. Bueno, para poner estas cifras en perspectiva, valga recordar que Hitler empleó 2.500 tanques en la invasión de Francia. Es decir, la mitad de lo que les entró a los checos en la primera oleada. Y un año después movilizó 3.500 tanques para la Operación Barbarroja por invadir la Unión Soviética. En 1940 Francia tenía unos 40 millones de habitantes y en 1941 la URSS contaba con unos 200 millones de habitantes. La Checoslovaquia de 1968, aparte de ser minúscula, tenía solo 14 millones de personas completamente desarmadas. Y a pesar de eso, les metieron 2 oleadas seguidas con 4.600 tanques en la primera y 6.300 en la segunda. Una demostración de fuerza tan apabullante que, claro, no podía más que persuadirte de que toda resistencia era inútil. Durante la invasión solo hubo que lamentar la muerte de 72 personas, muy pocos, claro, para tantas armas y tanta pólvora y proyectiles que metieron en el país. 72 nos parecen pocos y la verdad es que fueron pocos. Y los que pudieron, los que habían estado más metidos en todo este proceso de apertura, unos 300.000 aproximadamente, pusieron tierra de por medio huyendo al extranjero. Dubček, en cambio, no se fue, él no pensaba que estuviese haciendo nada malo. Fue detenido y enviado a Rusia en avión. Y allí Brezhnev le volvió a recibir. Y le dijo, bueno, pues tienes que elegir. O apoyas la intervención y la certificas, o te mato aquí mismo, vamos. Bueno, no se lo dijo de esa manera, pero le dio a elegir entre morir y apoyarle. Le sometieron a un interrogatorio a Dubček ahí en Moscú y al final se rindió. Ya sabéis lo efectivos que podían llegar a ser los interrogadores soviéticos. Puso su firma sobre el que se dio en llamar Protocolo de Moscú. El protocolo este constaba de 15 puntos, que resumían el regreso de Checoslovaquia a la situación anterior. El programa de acción del que se hablaba quedaba totalmente abolido y con él, por supuesto, pues la prensa libre, el pluralismo político, etcétera, etcétera, etcétera. Para no empeorar las cosas y dar una apariencia de normalidad, Dubček fue devuelto a su país después de aquellos interrogatorios tan horrorosos. Y unos meses después, cuando ya lo peor había pasado, fue obligado a presentar la renuncia y le enviaron como embajador a Turquía. La idea era que no le podían matar porque eso hubiera ocasionado, él había sido una persona muy significada, no presidente nunca de Checoslovaquia porque había preferido quedarse en el partido, pero en Occidente era muy conocido Dubček y no querían quedar mal, en una palabra. Su idea era llevarle a Ankara para que allí se pasase a Occidente y le pudiesen acusar luego tranquilamente ya en Praga de no veis, os ha estado chuleando este traidor. Él estuvo allí en Turquía, estuvo un año y no se pasó. Es decir, de nuevo, Dubček pensaba que no estaba haciendo nada malo. No pudo darle el gusto a Brezhnev, que esperaba que se pasase al enemigo para montarle una campaña propagandística formidable. Al cabo de un año volvió de Ankara, cuando vieron que no estaba dispuesto, le expulsaron del partido, le quitaron el escaño en la Asamblea Federal de Checoslovaquia y le despacharon a su Eslovaquia natal, donde le procuraron un trabajo de guardabosques. Y allí se quedó hasta que murió por allá muchos años después. Dubček llegaría a ver la siguiente primavera, que
sucedería pues a raíz de la caída del muro, a raíz de aquellas jornadas históricas de noviembre de 1989 en Berlín, y en ese momento la libertad volvió a llamar a la puerta. Fue hasta los checos la recuerdan y la celebran todavía hoy. Aquella se la llamó la Revolución de Terciopelo, a la de 1989. Fue ya muy pacífica y ya los soviéticos no iban a hacer nada por frenarla. Pero esta vez, claro, no hubo tanques rusos, por lo tanto pudieron salirse con la suya. Y la libertad, tan añorada por lo demás, llegó con 20 y tantos años de retraso, pero llegó. Un oyente de la contrahistoria que se llama César me ha dejado más que una consulta, en este caso es una historia que no está nada mal y es relativa a la esclavitud. Acordaros aquella contrahistoria que hice ya hace ya bastantes meses sobre la historia de la esclavitud, y bueno, casi mejor que nos lo cuente él. Hola Fernando, mira, un dato de tu programa de la contrahistoria sobre la esclavitud. Este es un dato en el cual se sustentó la iglesia para probar la esclavitud a los negros. Y es que en la Biblia, en el Génesis, después del diluvio, cuando Noé llega a tierra y planta la viña y se emborracha, la Biblia específicamente menciona que cuando estaba borracho y estaba desnudo, su hijo Cam lo ve y se burla, ve su desnudez y se burla de él y va a llamar a sus hermanos. Una interpretación que le dieron los antiguos religiosos a esto es que el ver la desnudez de un hombre era acostarse con su mujer, por lo que Cam habría tenido relaciones incestuosas con su madre. Entonces Noé, cuando se despierta y se da cuenta de lo que ha hecho su hijo menor, él no lo maldice directamente a él maldice a su descendiente, a Canaán, que según los antiguos sacerdotes era el padre de todos los negros, o sea, de todo el pueblo africano. Todos los africanos descendían de él porque Cam era el negro. Entonces, como todas las personas en la tierra habían muerto, todos los negros deberían descender de él y por ende estaban malditos. Y Noé maldice a Canaán y le dice que peleará siempre contra los descendientes de Jafet y de Sem, y que y que sus descendientes servirán como esclavos a los hijos de estos. Entonces, es por esto que la iglesia decía, a ver, si Canaán era el hijo de Cam y Cam era negro, entonces Canaán era negro y todos los descendientes de Canaán también serán negros. Y como estos son los negros y fue maldito por Noé para que sea sirviente de los otros y nosotros somos descendientes no me acuerdo si de Sem o de Jafet, no sé cuál de los dos es el blanco, entonces los negros están obligados a servirnos a nosotros. Y bajo esta premisa es que le dan luz verde a los europeos para que esclavicen a los negros, en concreto a los portugueses, que eran los que tenían casi que el monopolio de todo el tráfico de esclavos. Eso era todo. Muchas gracias. Pues mira, César, muchas gracias por dejarnos esto. No conocía yo esta historia bíblica, así que gracias en nombre de todos por acercárnosla. Pero bueno, los europeos, como ya comenté en aquel programa, en fin, se han esclavizado entre ellos o se esclavizaron entre ellos sin mirar el color de la piel, sin mirarse mutuamente el color de la piel en ningún momento. Es decir, eso no les supuso impedimento alguno para esclavizar, al contrario, ya fuese porque le habían ganado una guerra o por lo que fuera. Esto de esclavizar a los negros es una cosa más moderna, más de de la edad moderna, realmente, de cuando los europeos empiezan a extenderse por el mundo y ven que se empiezan a encontrar básicamente negros, sobre todo en África, y los esclavizan. Bien, tengo una consulta más, y esta sí es consulta. Esta es de Alejandro, de un oyente de Granada, que tiene una cuestión sobre la Primera Guerra Mundial y España. Me gustaría saber por qué España no jugó ningún papel en la Primera Guerra Mundial, o si lo jugó, o sea, si conoce algo del tema, o si hubo algún tipo de negociaciones entre algunas potencias, o simplemente estuvo completamente ajena. Y si fue así, que me informe un poco, porque es algo que tengo mucha curiosidad y no tengo ni idea, la verdad. Un saludo y muchas gracias. Pues mira, Alejandro, España se mantuvo, como bien sabes y sabemos todos, se mantuvo neutral durante toda la guerra, y esto fue así porque no pertenecía a ninguna de las dos alianzas, ni la Triple Alianza ni la Entente Cordial. Su única área de expansión en aquel entonces, en 1914, era muy modesta, era exclusivamente África, consiguió el protectorado,
Primero en 1906, luego se hizo la conferencia de Algeciras y ya para 1912, es decir, 2 años antes de empezar la guerra, el protectorado español ya era oficial, con el beneplácito tanto de británicos como de franceses como de alemanes, y entonces no había nada más que pedir, ¿no? Es decir, no tenía motivos para entrar en la guerra. Y entrar por entrar, pues no carecía de sentido. Es decir, el rey era aliadófilo, el rey Alfonso XIII en aquel entonces, luego había políticos que eran germanófilos y políticos que eran aliadófilos. Generalmente estaba dividido, los políticos más de derechas eran germanófilos y los políticos más de izquierdas eran aliadófilos, pero vamos, ya digo, no tenía sentido meterse en aquel follón, en aquel berenjenal del que España no iba a sacar nada práctico, nada contante y sonante. Era, digamos, un país satisfecho, un estado satisfecho, con sus fronteras las respetaba, no tenía ningún tipo de apetito territorial. El único era ese del protectorado de Marruecos, pero ya lo había conseguido y era una cosita, realmente el protectorado español de Marruecos era pequeño al lado del protectorado francés, era esencialmente el norte del país, y luego en la conferencia de Berlín, el siglo anterior, se le habían adjudicado unas colonias en África, lo que es hoy el Sáhara Occidental, Guinea Ecuatorial, y para usted de contar. Entonces, pero cuando tienes un Estado satisfecho con sus fronteras, pues ese Estado no se mete en guerras, ¿no? Era un poco lo que se buscó luego posteriormente, que Alemania se quedase satisfecha, y no se conseguiría hasta el año 1945. Muy bien, pues con esto ya vamos a terminar, terminamos la contrahistoria. Os comentaba en la anterior que iba a hacer un programa sobre solo preguntas y respuestas, solo sobre consultorio, que se iba a llamar la contraconsulta. Estoy en ello, no he podido todavía grabarlo porque son muchas las que tengo, y como saben los oyentes de la Contracrónica, estuve fuera de España durante unos días este mes y eso me ha retrasado prácticamente todo. No solo las contracrónicas, sino también contrahistorias y un montón de cosas más. También el contrapunto, que tengo que sacar el de este mes. En fin, ya sabéis, cuando uno sale de viaje, sobre todo si se va de viaje lejos, al final hasta que se reubica en todas las cosas, y yo tengo bastante trabajo con la cantidad de programas que ya tengo en antena puestos. Así que en lo que queda de mes saldrá la contraconsulta, saldrá por supuesto el contrapunto, y espero poder sacar otra contrahistoria. Así que, queridos amigos, hasta la próxima contrahistoria.